Bienvenido a una lección sobre campos inclinados. La ecuación diferencial general de primer orden que hemos estado estudiando tiene la forma de y' igual a f de x, y la mayoría de las veces no podemos simplemente resolver este tipo de ecuaciones de forma explícita. Estaría bien si al menos pudiéramos averiguar la forma y el comportamiento de las soluciones o encontrar soluciones aproximadas. La ecuación y' es igual a f de x, y da es una pendiente en cada punto del plano x, y esta es la pendiente de una solución que, y de x tendría en x si su valor fuera y, es decir, f de x, y es la pendiente de una solución cuya gráfica pasa por el punto x, y en un punto x, y trazamos un segmento de línea corto con la pendiente f de x, y, por ejemplo, si f de x, y es igual a x veces y, lo que significa y' es igual a x veces y, entonces en el punto 2, 1.5, lo que sería sea este punto rojo, aquí en el plano de coordenadas dibujamos un segmento de línea corta de pendiente x veces y que es 2 veces 1.5, que es igual a 3 así de corto. El segmento de línea azul tiene una pendiente de 3, por lo que si de x es una solución y de 2 es igual a 1.5, significa que la solución pasa por el punto 2, la coma 1.5. Entonces la ecuación exige que y' de 2 debe ser igual a 3. Para hacernos una idea de cómo se comportan las soluciones, dibujamos esos segmentos de línea en muchos puntos del plano, no solo en el punto 2, lo ideal sería ver la pendiente en cada punto, pero esto simplemente no es posible, por lo general elegimos una cuadrícula de puntos lo suficientemente fina como para poder mostrar el comportamiento, pero no demasiado fina como para poder reconocerla. Segmentos de línea individuales, llamamos a esta imagen el campo dependiente de la ecuación diferencial. La figura 1.3 a continuación es el campo dependiente para la ecuación diferencial y' igual a x veces y, por lo general, en la práctica, no lo hace a mano, sino que lo hace una computadora. En el dibujo echaremos un vistazo a algunos campos dependiente usando desmos.com en un momento. Supongamos que se nos da la condición inicial, y de x sub 0 es igual a y sub 0. La solución en particular o la gráfica de la solución sería la curva que sigue las pendientes desde el campo dependiente, y pasa por el punto x bajo 0 y sub 0 para algunas soluciones con diferentes condiciones iniciales. Consulte la figura 1.4 a continuación, por lo que en la siguiente figura tenemos el campo dependiente para, y' igual a x veces y. Si la condición inicial es y de 0 igual a 0.2, la gráfica de la solución en particular debe contener el punto 0, la coma 0.2, que sería este punto aquí, en el campo dependiente. Lo que indica que este gráfico superior es el gráfico de la solución en particular cuando la condición inicial es, y de 0 igual a 0.2 si la condición inicial es y de 0 igual a 0, la solución en particular debe contener el punto 0, la coma 0, que sería este punto. Dándonos la gráfica de la línea horizontal, si la condición inicial es y de 0 igual a menos 0.2, la solución en particular debe pasar por el punto 0, menos 0.2, que sería este punto. Indicando que este gráfico inferior sería la solución particular, cuando la condición inicial es y de 0 igual a menos 0.2, es bastante fácil esbozar aproximadamente lo posible general. Soluciones a la ecuación diferencial con solo mirar el campo dependiente y seguir las pendientes, simplemente dibuja una curva que se ajuste aproximadamente a los segmentos de la línea si tenemos una condición inicial. La curva debe pasar por el punto dado por la condición inicial que vemos a continuación. Al observar el campo dependiente, obtenemos mucha información sobre el comportamiento de las soluciones sin tener que resolver la ecuación, por lo que, nuevamente, mirando la figura 1.4 de arriba, vemos que estas soluciones hacen con las condiciones iniciales son y de 0 es mayor que 0, y de 0 es igual a 0 y de 0 es menor que 0 para a. Y de 0 mayor que 0 tenemos todas las soluciones por encima del eje X, donde las gráficas se abren hacia arriba. Cuando y de 0 es igual a 0 tenemos la línea horizontal, y cuando y de 0 es menor que 0. Tenemos todas estas soluciones por debajo del eje X que se abren hacia abajo. Un pequeño cambio en la condición inicial provoca un comportamiento bastante diferente. Vemos este comportamiento solo desde la pendiente campo e imaginando lo que Solutions debería hacer. Vemos un comportamiento diferente para la ecuación diferencial, y' es igual a negativo, y el campo dependiente y algunas soluciones se ven en la figura 1.5 a continuación si pensamos en moverse de izquierda a derecha. Tal vez x es el tiempo y el tiempo suele aumentar. Entonces vemos que no importa cuál sea y de 0, todas las soluciones de 10 a 0 o el enfoque 0,
Ya que x tiende al infinito cuando x se acerca de nuevo al infinito, ese comportamiento queda claro al observar simplemente el campo dependiente en sí y su comportamiento. Antes de ir, echemos un vistazo a algunos campos dependiente adicionales usando Desmos.com. El generador de campos dependiente de Desmos se puede encontrar utilizando la URL que se muestra aquí en la pantalla, mirando a la izquierda. Tenemos g de x, y es igual a dirxo y prime y. Por defecto tenemos g de x, y es igual a 2x dividido entre y. Tenemos el campo dependiente para, y prime igual a 2x dividido por y. Se muestra a la derecha también hay uno punto que está resaltado en negro. Este punto aquí, que podemos arrastrar a lo largo del plano de coordenadas. Y el segmento de línea corta mostrará el valor de la función derivada o la pendiente de la solución en cualquier punto en particular. También podemos cambiar nuestra ecuación diferencial simplemente cambiando la coma g de x, y esta ecuación se puede cambiar desde el teclado de su computadora o haciendo clic en la celda 2 y, a continuación, haga clic en el botón de mostrar el teclado Desmos en la esquina inferior izquierda e introduzca una nueva función. Por ejemplo, si borramos esta función, las unidades son y divididas entre x. Y luego cierre el teclado. Ahora tenemos el campo dependiente para la ecuación diferencial, y prime igual a y dividido entre x para que podamos cambiar g de x, y, por cualquier función que queramos. Sigamos adelante y cambiémoslo de nuevo. Veamos el campo dependiente x veces, y que vimos anteriormente en la lección. Este es el mismo campo dependiente que vimos anteriormente en nuestra lección generado con decimals.com, pero ahora podemos animar un punto en el campo dependiente. Extranjero, veamos uno más. Veamos el campo dependiente para, y prime es igual a x menos y. Y aquí tenemos el campo dependiente para, y prime igual a x menos y. Espero que esto te haya resultado útil.